Dios le bendiga, hermanos, amigos. Estar en la iglesia, en la casa de Dios, no es una casualidad. Para algo bueno Dios nos ha traído. Tenga la seguridad y pídale a Dios que conforme a su propósito, así se ha hecho en esta mañana. Quisiera hacerle una pregunta, mis hermanos. Hay una que yo la voy a responder porque es una afirmación. Yo sé que los que estamos aquí todos tenemos algún amigo o alguna amiga y tenemos a alguien también de quien nos consideramos también nosotros amigos, no solamente yo de nosotros, sino también nosotros de ellos. Pero ahora quisiera, mis hermanos, que sin temor levanten la mano los hermanos y amigos que creen que se puede amar a un amigo, a una persona, como a uno mismo. ¿Se puede amar a alguien como a uno mismo? Los que creen que no, nadie cree que no, qué bueno. Es una iglesia de amor. Bueno, esta es una gran bendición. Vamos entonces al libro de Primera de Samuel. Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18. Les ruego que puedan leerlo, mis hermanos. Vamos a dar tiempo para que lo busquen y lo encuentren cada uno. Libro de Primera de Samuel, Antiguo Testamento, después de Ruth, ahí mismo. Primera de Samuel, capítulo 18. Dice la palabra de Dios: aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada a la de David, y lo amó Jonatán. Repetimos, ¿están conmigo? Y aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán y la de David quedaron ligadas, y lo amó Jonatán, ¿como a quién? Versículo 2, y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. Padre justo que estás en los cielos, rogamos ahora tu misericordia para con nosotros, para poder hablar de tu palabra y que tus propósitos, oh Dios, se cumplan. Que tu Santo Espíritu nos enseñe, que Él nos guíe y Él, oh Dios, nos use para glorificarte a ti en todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es ampliamente conocido. De hecho, hasta hay canciones con parte de este libro y de este pasaje de manera específica. El Señor Jesucristo dio mandato para que nosotros amemos al prójimo como a sí mismo. Dice la palabra de Dios que Dios llamó amigo a Abraham. Y dice la palabra de Dios, lo veremos más adelante, que Jesucristo, a los que le buscan, a los que caminan con Él, a los que son capaces de hacer lo que Él dice, ya no le llama siervo, sino que le llama amigos, porque los siervos no saben lo de su Señor, pero los amigos sí. Ocurrió en la antigüedad que un jovencito llamado David pudo liberar una batalla
que todo un pueblo no podía. Estaban aterrorizados. Y este jovencito llamado David, sin preparación de guerra, sin ninguna condición física como soldado, resulta que pudo librar al pueblo de esa guerra y del temor. Y fue recibido como tal, como héroe en la casa del rey, en la casa del presidente Saúl. Y ese joven con esa condición de mucha pobreza, sin preparación física, yo no me imagino con qué ropa andaba, pero yo estoy seguro que no era ropa buena, y si era que tenía ropa, algo de ropa, por lo que vemos en el pasaje. Y esa acción de ese joven llamó tanto la atención que al recibirle en la casa del rey, el hijo del rey, y llama la atención el pasaje cuando dice que Saúl recibió a David, habló con él muchísimo, pero el pasaje no dice que Saúl le regaló a David. Lo leímos nosotros ahí, pueden leer el libro entero. Ahí no aparece que le regaló nada, todo lo contrario, lo engañó más adelante. Vamos a verlo. Le ofreció una cosa y después le dijo, no te lo doy. Y se lo dio a otro y después lo engañó y finalmente tuvo que dársela. No fue que se lo dio, sino que tuvo que dársela. En esa condición de ese muchacho pobre, sin nada que ofrecer, sin ninguna preparación, aparece un alma generosa, el alma de Jonatán. Yo quisiera, hermano, que volvamos a leer el versículo 3. El versículo 3 dice, e hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Hermanos, amigos, ¿ustedes saben qué fue lo que hizo Jonatán con David? Fue darle todo. Generalmente, y puede ser que ocurra en esta iglesia y en muchas iglesias, que la persona que tú consideras tu amigo o quien es tu mejor amigo, tal vez no es cristiano. Es probable. Hermanos, si es así, no se preocupen, que eso no es pecado. Porque Jesucristo comía con publicanos y pecadores y era amigo de ellos, pero con un propósito, de traerlo a los pies del Señor. Jonatán agradece tanto a David, queda su alma ligada, el amor es tan grande que lo ama como a él mismo y le dice, ven a mi habitación. Pero mira, posiblemente la chaqueta que yo tengo puesta hoy es la mejor que tengo. Se la quitó y se la dio. Lo que dice el pasaje es que Jonatán le dio la ropa, el manto que llevaba puesto. A veces uno dice que ama a alguna persona y le da lo que le sobra. Y hay gente que da la ropa vieja. Hay gente que da la ropa que no le sirve. Hay gente que da de la despensa lo que se le va quedando. A veces no solamente amigos, sino hasta familiares, a vecinos, a personas necesitadas. Y entonces a veces hasta uno como cristiano, y nosotros tenemos que cuidarnos, porque la gente espera que nosotros como cristianos somos diferentes al mundo. Jonatán le da a David lo que más aprecia. Y quiero que veamos esto porque dice el pasaje que le dio hasta. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que de todas las cosas que le dio, aquí no está descrito ni la mitad. Aquí hay algunas cositas. De lo que yo estoy seguro, es como que fue al closet, como decir en el tiempo de ahora, fue al closet, imagínese un closet del hijo del presidente. ¿En qué condición debe estar? Posiblemente con lo mejor, y tal vez cogió toda la camisa nueva que tenía y decir, mira David, estas son las que te sirven, mira, estas son las más nuevas, las mejores que tienes, toma, esto es tuyo. ¿Y cómo nos damos cuenta de esto? Bueno, que la palabra hasta es como llegar al fin de algo. Es como que llegó a darle absolutamente todo. Y cuando dice hasta su espada. ¿Ustedes saben qué significaba una espada para un guerrero en el tiempo de David?
era darlo absolutamente todo. Si nosotros consideramos a alguien amigo y realmente le amamos, tenemos que desprendernos y dar, como dice alguien por ahí, hasta que le duela, pero no dar lo que sobra. Si usted da lo que sobra a alguien, si alguien le da lo que le sobra a usted, ni usted es su amigo, ni él es su amigo, porque eso no significa ser amigo. Amigo, la etimología de la palabra amigo, que viene de amor, de amar, es procurar el bien de otro. Y no es solamente dar. Si vemos el pasaje completo de Primera de Samuel y luego Segunda de Samuel, nos damos cuenta que Jonatán hizo todo por David. Incluso cuando David estaba en problema, cuando Saúl quería matar a David, como todos sabemos, Jonatán le avisó a David de lo que estaba pasando. ¿Sabe lo que le trajo eso? Problema con su propio padre. Si usted tiene a alguien, algún amigo, y por usted comunicarle las cosas que le pueden afectar, esa persona puede tener algún problema. Hay gente que dice, bueno, si tengo problema por ti, hasta aquí llegamos como amigos. No, mis hermanos, amigos, si usted es amigo realmente de alguien, usted tiene que decirle las cosas que él necesita saber, pero no importa la consecuencia que tenga. Hable con esa persona, hable con la otra persona, y si hay enemistad entre dos personas y usted considera a alguno su amigo, entonces trate de juntarlo para buscar avenencia entre ellos. Esa es la palabra de Dios práctica. Eso es lo que está pasando aquí en este caso. Jonatán consideraba a David su amigo y le amaba como a sí mismo. Cuando nosotros pensemos en alguien que amamos como a nosotros mismos, pensemos entonces qué somos capaces de hacer por ellos. Escucho con frecuencia que aún en la propia iglesia a veces hay diferencias y es normal que la haya. Ahora, ¿cuál es tu actitud frente al problema que hay en la iglesia con el hermano tal o con la hermana tal? Dios nos ha puesto aquí para que amemos a los hermanos, para que amemos a los amigos como a nosotros mismos. ¿Cuál es la actitud que tú tomas cuando el hermano o la hermana tienen alguna diferencia entre ellos y él viene a contarte del otro hermano? Jonatán le decía a Saúl, Saúl, pero David no es enemigo tuyo, ¿y cómo que tú quieres matarlo? Y Saúl reaccionaba pensando que Jonatán también era su enemigo, porque cuando la persona no tiene amor por los demás, entonces todas las cosas que les rodea le molesta. Le voy a dar 2 o 3 características para que usted vea cuando alguien es amigo suyo y usted también la pueda reflexionar y pueda analizarse y saber si usted es amigo de alguien. Cuando una persona es amigo del otro, con el bien de su amigo, lo que hace es que se goza. Dice la palabra de Dios que el esposo, que el amigo del esposo que está al lado de él, lo escucha con su esposa y con las voces de su amigo, ¿saben qué hace? Se goza. El amigo realmente se goza del bien de otro. ¿Saben qué pasó con Saúl? Cuando estaban las mujeres voceando que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000, se llenó de celo. El que no es amigo de alguien, cuando a otro le va bien, ¿saben qué hace? Se llena de celos. Pero el que es amigo lo que hace es que goza. Y cuando vemos el pasaje pensamos, pero ¿y cómo es posible que quien se aire es Saúl y no es Jonatán? Porque si a David lo querían como rey, el que debió molestarse fue Jonatán, porque era a él a quien le tocaba el reinado después de Saúl. Y sin embargo, Saúl se enoja y Jonatán se goza. Eso trajo un resultado, mis hermanos, que nos va a dar tiempo a verlo. Eso trajo un resultado impresionante, mis hermanos. Cosas que uno lo lee y uno a veces piensa, pero ojalá también ahora toda la gente que me rodean sean mis amigos. Y ojalá yo pueda ser amigos
amigo de toda la gente también que me rodean. Le dije que el amigo se goza del bien del otro, no hay celo, todo lo contrario. Sin embargo, el enemigo se enoja, siente celo, se aleja. Lo que hizo Saúl fue que se alejó de David y lo alejó a él también. Y a veces uno tiene personas muy cercanas que uno cree que son su amigo y de repente se alejan. Y uno pregunta, pero ¿y qué pasó? ¿Y qué fue lo que yo le hice? Tal vez que te pusiste una ropa ese día que le llenó de celo. Tal vez compraste el carro nuevo. Tal vez anunciaste el matrimonio. Tal vez te está yendo bien en el trabajo. Y el que no es tu amigo lo que hace es que se recoge. El que es tu amigo corre a ti a felicitarte. ¿Has visto personas que cuando uno le está yendo bien, como que lo quieren mirar y no lo miran? Y cuando usted lo va a saludar, como que miran para otro lado. Hermano, eso es hipocresía. Cuidemos nosotros la iglesia de Dios de eso. Porque hay muchísima gente así. Y a veces eso puede estar presente en uno. Y tenemos que pedirle a Dios que no los quite. Y si no puede amar a tu amigo como a ti mismo, pídele a Dios que te permita amarlo a él. Porque es amando a Dios como puede amar a los demás. Porque el que no ama a Dios no puede amar a los demás, porque Dios es amor. Entonces el que no tiene a Dios tampoco tiene amor para los demás. Y mucha gente finge por mucho tiempo amar a otro, hasta que el otro cae en problema. Esta historia fabulosa, fascinante, nos enseña de tantas cosas que nosotros pudiéramos pasar la mañana completa hablando del amor de Jonatán a David y cómo este muchacho se la jugó en todo tiempo. Y en todas las veces que vemos los versículos solamente dice por amor a David. Únicamente por amor, no es por interés, no es por nada, es únicamente por amor a su amigo David, porque le amaba como a sí mismo. Pero aquí hay algunos versículos en 2 de Samuel que yo quiero que lo veamos, podamos leerlo. 2 de Samuel capítulo 9. Dice el versículo 1. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia? ¿De quién? Misericordia por amor. Bueno, resultó, antes de seguir leyendo, mis hermanos, para los que no conocen la historia, resultó que Saúl y Jonatán y la familia completa fueron, o casi completa, fueron exterminados, fueron eliminados en aquellos tiempos de guerra, incluidos Saúl y Jonatán. Fueron muertos, la verdad, y perdieron todo. Y el mismo a quien Saúl había atacado, había perseguido, había engañado, con quien había tenido celo, ahora ese era el rey, ahora ese era el presidente de la república. Y ese lo tenía todo. Y ese señor, agradecido porque había hecho pacto sincero con Jonatán, entonces aquí en 2 de Samuel capítulo 9, ya este hombre siendo rey, en el reinado con todo el poder, sin rencor absoluto por la persecución de David, sino por la persecución de Saúl, sino todo lo contrario, con un amor sincero por Jonatán y por la familia. Dice el versículo 2, y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. Versículo 3, el rey le dijo: ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien haga yo qué? ¿De quién era misericordia? Yo pensaba que era de David. ¿Misericordia de quién? Misericordia de Dios. Misericordia de Dios. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le respondió, le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel,
en Lodebar, en ese lugar. Versículo 5. Entonces envió el rey David y le trajo a casa de Micar, hijo de Amiel, de Lodebar. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo, ¿qué cosa? Por amor a Jonatán tu padre, y te devolveré toda la tierra de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a la mesa, tú comerás siempre a mi mesa. Mis hermanos, amigos, ¿ustedes saben quién era Mefiboset? Un muchacho que a los 5 años, en el corredero de la guerra, la criada se cayó con él y quedó lisiado de los pies. Y yo me atrevo a asegurar, mis hermanos, que estaba vivo porque era lisiado. Por eso, mi hermano, no te acomplejes de tu situación, sino dale gracias a Dios por todas las cosas. Si había sido un hombre en plenas condiciones, se entendía que podía competir para defenderlo de su familia y también había estado muerto. En 1 Corintios 15:10 dice la palabra de Dios, el hermano Pablo hablando, dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y sigue diciendo, y la gracia, vamos a buscarlo, hermano, para leerlo completo. 1 Corintios 15:10, es interesantísimo esto porque a veces hay mucho complejo. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Hermano, por la gracia de Dios, Mefiboset estaba vivo. Y usted preguntará, ¿por la gracia de Dios estaba lisiado? Así mismo es, mis hermanos. Por la gracia de Dios estaba vivo, porque si no, repito, también lo habían eliminado. La condición económica de Mefiboset yo no la sé, pero me la puedo imaginar. Esa familia, él vivía con una criada que había huido con él. Yo me imagino que estaban en la extrema pobreza, que no tenían absolutamente nada. Y en esa condición, David, siendo rey, pregunta: ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien pueda yo hacer misericordia de Dios? ¿Por qué? Por amor a su amigo Jonatán, que ya no existía. Pero si Jonatán amaba a David como a él mismo, también David amaba a Jonatán como a él mismo. Porque dice la palabra de Dios que su alma quedaron ligada. El alma ligada. Imagínense ligada en esta traducción, porque en el hebreo es realmente atado una cosa a la otra. Y espiritualmente también dice la explicación teológica que esa atadura, esa liga del alma, solo se da cuando el Espíritu Santo está en uno y está en otro, y el amor de cada uno puede ligarse, pueden atarse. Entonces esa ligadura es absolutamente para siempre. Eso es precisamente, pasando a la segunda parte del mensaje, eso es precisamente lo que Dios ha hecho con nosotros. Nosotros, dice en Efesios, que estábamos muertos en delitos y pecados. Dios nos había dado, primero nos hizo sin pecado, pecamos, nos dio la conciencia, volvimos y pecamos, nos dio el gobierno humano, las dispensaciones que se saben aquí todos, volvimos y caímos, y en esa condición entonces nos da la ley, y metido en la ley con una carga terrible que nadie podía llevar, entonces en esa condición vino Jesucristo por misericordia, por amor a nosotros, por el amor de Dios vino a rescatarnos. Nosotros estábamos igual que Mefiboset en este caso, botado por allá, tirado, sin nadie que nos vea, sin oportunidad de avanzar. ¿Cómo podía Mefiboset rescatar las pertenencias, los bienes del rey? Un hombre lisiado,
¿Ustedes saben qué significaba un hombre lisiado en el tiempo de aquella guerra? Absolutamente nada. Y también tenía la autoestima en el suelo. Él le dice a David cuando el rey lo recibe: ¿y cómo puedes tú recibirme siendo yo un perro muerto? No ni siquiera un perro, un perro muerto, porque si es un perro, uno puede imaginar, bueno, servirá para algo. Pero un perro muerto, así se consideraba Mefiboset. Así estábamos nosotros cuando Jesucristo vino y lo acusaban de que era amigo de publicanos y pecadores. Y el Señor Jesucristo iba a la casa de publicanos y pecadores. Y ahora yo te pregunto, porque comenzamos al principio con preguntas también: ¿tu mejor amigo o tu mejor amiga es cristiano? ¿Está en los pies del Señor? ¿Tiene ese amigo o esa amiga la salvación asegurada? Si realmente tú lo amas como a ti mismo y tú tienes la salvación que Cristo te ha regalado por fe y te ha dado el valor de poder confesar que Jesucristo es el Señor, entonces ese amigo o esa amiga que tú quieres, que es tu mejor amigo, tiene que hacer un gran esfuerzo desde orar, predicarle la palabra, invitarlo a la iglesia, compartir con él. No es que te aleje para nada, sino que lo traiga también a los pies del Señor. Porque resulta que ese amigo o esa amiga, si no tiene a Cristo, está muerto en sus delitos y pecados. Y dice la palabra de Dios que en el arrebatamiento estarán dos sentados juntos. El uno será arrebatado y el otro será dejado. Imagínate que estás con tu amigo, con tu amiga que tú más quieres, estén juntos y tú seas arrebatado y él sea dejado. Dice la palabra de Dios que si no le predicaste la palabra, la sangre de él corre por cuenta tuya. Pero que si le predicaste, estás salvo de la culpa. El Señor Jesucristo mandó en Efesios, y quiero que vayamos allá en estos tiempos de tanta violencia, mis hermanos, violencia intrafamiliar. Dios llamó amigo a Abraham, ya le dije. Y en Efesios, yo sé que el capítulo 5, Efesios capítulo 5, Dios manda a los esposos, a los maridos, que amen a sus mujeres. ¿Saben cómo qué? Como a su propio cuerpo. Yo estoy buscando el versículo porque lo anoté y no lo encuentro. Yo sé que en Efesios capítulo 5, el 25, el 28, ciertamente. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres, ¿como a quién? Como a su mismo cuerpo. El que ama a alguien no le hace absolutamente ningún daño. No significa que no corrija, no significa que no ponga orden, porque mientras más te amo, más procuro el bien para ti. Y a veces los hijos piensan, sobre todo los adolescentes, que los padres no lo quieren, que no lo aman, porque le observan, porque le prohíben ciertas cosas. Eso es amor, queridos jóvenes. Yo sé que en la segunda parte vienen los jóvenes, y aquí tenemos mucho, pero tenemos que tener cuidado porque también nosotros pensamos en algún momento que nuestros padres no nos querían, no nos amaban, porque nos corregían algunas cosas. Y a veces tenemos amigos o familiares a quienes le tenemos temor que se den cuenta de las cosas malas que uno está haciendo porque saben que lo va a corregir, que no se va a reír con usted. Su amigo no es quien se ríe de todo lo que usted hace. Su amigo es quien le observa las cosas. Y recuerden que amigo es procurar el bien de otro. Dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, que Dios, San Juan 15, 15, vamos allá, esto es necesario que lo leamos, no se me cansen, que estamos terminando ya. San Juan 15, 15, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe las cosas que hace su Señor, pero os he llamado
amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os lo he dado a conocer. Un gran nombre para una buena iglesia es amigos de Cristo. Cuando conocemos las cosas del Señor, y a esos amigos del Señor, Él los manda en el versículo 14 que prediquemos la palabra de Dios. Jesucristo es nuestro amigo. Hay una gran cantidad de alabanzas que dicen eso. Hay un himno aquí precioso que lo he escuchado en ocasiones. En otro himnario es el número 281. Yo no sé aquí hay muchísimo, ¿verdad? Como 400, qué sé yo, pero hay un himno que dice: hallé un buen amigo, se lo saben todos, mi amado Salvador, contaré lo que ha hecho para mí. Y de ahí para allá eso es impresionante lo que dice que Jesucristo hizo con nosotros. Jesucristo nos vio con misericordia. Jesucristo, que es amor, porque Dios es amor, se encarnó y se hizo semejante a los hombres para venir a salvar a personas que no se lo merecían. A nosotros, que estábamos muertos en delitos y pecados. Así como estaba Mefibosé botado por allá, y David lo mandó a buscar y le devolvió, lean el pasaje completo, le devolvió toda la tierra que pertenecía a Saúl, a su familia, sin él haber hecho un solo disparo, sin haber cogido una sola lanza, una espada, porque tampoco tenía condición. Dios le devolvió todo lo que le pertenecía utilizando a David, porque David amaba a Jonatán como él mismo, y Jonatán salvó la vida de David porque también Jonatán amaba a David como a él mismo. Piensen ahora, mis hermanos, meditemos en esto. ¿Nosotros amamos a alguien como a nosotros mismos? Responde para ti. A mí me toca responder para mí. Y siempre hemos dicho, el mensaje de cualquier predicador, el primero que tiene que aplicárselo es él mismo, porque Dios se lo dio a él primero, para después compartirlo con los demás. Si eres muy agarrado con la cosa que tienes y no eres capaz de ayudar a tu amigo en cualquiera de las circunstancias, entonces no es amigo. O es amigo de boca. La gente le dice amigo sin saber lo que es. Amigo es procurar el bien de otro en cualquier circunstancia, y el amigo es eterno. El amigo no deja de ser amigo. Si es amigo para siempre. Por eso somos amigos de Cristo, porque Él, cuando le aceptamos y somos sus amigos, entonces en el Espíritu Santo estamos ligados a Él, y ese sello del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que Él las arras, el sello de nuestra herencia, hasta la redención de la posición adquirida para alabanza de su nombre por la eternidad. Dos personas aquí levantaron las manos cuando el hermano Russell dijo alguna visita. Levantaron las manos por ahí y vi dos personas. Esas dos personas, le digo ahora a ustedes exclusivamente, quien lo invitó hoy a la iglesia, ese es su amigo o esa es su amiga. Porque a veces se cree que quien me invita a otra cosa que me gusta, ese es mi amigo. No, mis hermanos, mi amigo es quien me da, quien procura el bien suyo. No hay un mayor bien que pueda tener un ser humano que la salvación en Cristo Jesús. Si usted tiene amigos o tiene amiga, predique la palabra de Dios, tráigalo a la iglesia, porque esto es lo mejor que puede haber. Si usted entiende que alguien es su amigo y no está dispuesto a sacrificarse en todo, sino que todo lo contrario, reacciona cuando a usted le va bien, entonces póngale un asterisco, por no decir una X, un asterisco, y sepa que ese no es su amigo. Si no puedes amar a otro, a su prójimo, a su hermano, como se ama usted mismo, pídele a Dios que le dé amor para él, para con Dios, para que entonces pueda amar
a los demás, porque es la única manera de amar a los demás como a uno mismo si tenemos el amor de Dios, el amor de nosotros para con Dios, porque el amor de Dios para con nosotros siempre lo tenemos, porque Dios es amor, su esencia, su ser, su sustancia. Dios es amor y por eso Dios nos ama y Jesucristo vino a salvarnos cuando nosotros menos no lo merecíamos y estábamos, repito, muertos en delitos y pecados, y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Y dice la palabra en Efesios, por gracia soy salvo. Y esto no de nosotros, pues es un regalo de Dios. Dice la versión nuestra, es un don de Dios, es un regalo de Dios poder tener la salvación en Cristo Jesús. Dios te bendiga. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por tu misericordia. Que tu palabra, Dios, fructifique en nosotros y conforme a como tú la has enviado, así podamos aplicarla. Tuya es la gloria, tuya es la honra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor le bendiga, mis hermanos, hermanas.